Normalmente, cuando pensamos en el poder humano o político, casi siempre nos imaginamos algo muy evidente y visual. Un despliegue militar abrumador, un líder dando un discurso así ensordecedor frente a miles de personas, o no sé, tal vez la fuerza bruta de un imperio conquistando territorios. Es visible, es ruidoso, y pues sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando. Claro, sí. Ese es el tipo de poder que no se esconde para nada. O sea, se impone de manera directa, apelando al miedo instintivo y a la fuerza física, pues, para someter a sus adversarios. Exacto, pero luego, al abrir las páginas de un texto antiguo y tan fascinante como el libro de Apocalipsis, y bueno, específicamente el capítulo 13 en la traducción de la Biblia de las Américas, esa imagen tradicional del poder cambia drásticamente. Totalmente. De pronto, el dominio ya no es solo fuerza opresiva. O sea, es un engaño meticulosamente diseñado. Y estamos hablando de descripciones visuales súper abrumadoras, ¿no? Bestias monstruosas, números misteriosos que han cautivado la imaginación popular, como pues el famoso 666, y marcas de lealtad económica. Sinceramente, a primera vista, es como leer el guión del thriller distópico más aterrador jamás escrito. Sí, sí. Y justo por esas imágenes tan gráficas y simbólicas, este capítulo en particular es, uno de los más debatidos y a menudo peor incomprendidos. La cultura popular se ha obsesionado durante décadas con el misterio. Ajá, tratándolo casi como ciencia ficción. Exactamente, o como un código secreto para predecir las noticias de mañana. Pero bueno, la misión de nuestro análisis de hoy no es perseguir teorías conspirativas, ni alimentar la paranoia. El objetivo es asumir el rol de teólogos para aplicar herramientas serias de exégesis y hermenéutica bíblica. Pausa rápida antes de avanzar, porque para quien nos escucha y no tiene un diccionario teológico a la mano, o sea, ¿cómo explicamos de forma sencilla qué significan exégesis y hermenéutica? Bueno, es fundamental aclararlo. Básicamente, la exégesis es el trabajo de extraer el significado original del texto. Es decir, no inyectar nuestras ideas modernas en la Biblia, sino descubrir qué quería decir el autor a su audiencia original en el primer siglo. Ajá, sacar el mensaje de adentro hacia afuera, digamos. Tal cual. Y la hermenéutica, pues, son las reglas o principios que usamos para interpretar ese texto correctamente y aplicarlo hoy. Juntas, estas herramientas nos permiten ver el trasfondo histórico y el contexto de las escrituras, pues sin perdernos en especulaciones. Excelente. Y usando esas herramientas, descubrimos que más allá de los monstruos, lo que realmente hay aquí es un choque monumental de autoridades. Así es. Un conflicto de poderes. Por un lado, tenemos un poder oscuro y engañoso que busca dominar las mentes del mundo entero, y por el otro, la soberanía eterna, absoluta y a menudo silenciosa del Creador. Es un texto que, aunque fue escrito hace casi 2000 años, bajo el Imperio Romano, describe una maquinaria de manipulación cultural, ideológica y política que, ¡wow!, resulta sorprendentemente familiar en cualquier época. Y al abordar esta porción de las Escrituras, debemos mantener un enfoque firmemente cristocéntrico. O sea, no se trata solo de decodificar profecías para hacer un calendario del fin del mundo, sino de entender la naturaleza de Dios frente a la naturaleza del mal. Claro. El propósito último es extraer consejos bíblicos y aplicaciones prácticas sobre cómo mantener una fe inquebrantable frente a influencias culturales que, mediante engaños, buscan desviar la devoción que le pertenece únicamente al Creador. Bien, vamos a desempacar esto, porque para quien busca comprender este pasaje sin caer en confusiones, es absolutamente crucial entender de dónde surgen estas metáforas. O sea, el capítulo 13 no ocurre en un vacío literario. No, para nada. Viene de un hilo conductor. Justo antes, en el capítulo 12, la narrativa presenta a un gran dragón que es arrojado a la tierra lleno de una furia incontrolable porque sabe que le queda poco tiempo. Y ahora, al inicio del capítulo 13, vemos a este dragón parado sobre la arena del mar. Y de ese mar sube una primera bestia. Ujú. Y la narrativa traza un puente entre la realidad espiritual y la ejecución terrenal. O sea, pasa de la furia cósmica del dragón, que representa a Satanás, a la materialización práctica de su plan en la historia humana. Y el mar no es un detalle menor, ¿verdad? No, para nada. En la literatura apocalíptica y profética del Antiguo Testamento, el mar es un símbolo muy rico. A menudo representa a las naciones gentiles, a la humanidad en su estado más turbulento, inestable y caótico. Digamos, el caos de las sociedades. Exacto.
De este caos político y social generalizado, emerge un líder o un sistema de gobierno representado visualmente como una bestia. Y las descripciones físicas que da el texto son impactantes. O sea, habla de 10 cuernos con 10 diademas y 7 cabezas con nombres blasfemos. Y luego dice que era semejante a un leopardo con pies de oso y boca de león. Cuando leo sobre el leopardo, el oso y el león combinados, me suena a un eco de imperios antiguos, como si el texto estuviera reciclando la historia de la opresión humana, ¿no? Como un monstruo de Frankenstein. Lo fascinante aquí es cómo el autor bíblico utiliza el Antiguo Testamento para pintar esta imagen, asumiendo que sus lectores conocen las Escrituras. Para la audiencia original, esa descripción no era una bestia aleatoria inventada para asustar. Es una referencia directa y calculada al libro del profeta Daniel, en su capítulo 7. Ah, donde Daniel tiene esa visión de las 4 bestias que salen del mar. Así es. En la visión de Daniel, el león representaba la majestuosidad de Babilonia, el oso simbolizaba la fuerza aplastante de Medo-Persia, y el leopardo ilustraba la velocidad de conquistas sin precedentes del Imperio de Grecia, liderado por Alejandro Magno. O sea que es una amalgama de horrores. Exactamente. Al combinar todas estas características específicas en una sola entidad, Apocalipsis nos está comunicando algo teológico. Esta bestia de los últimos tiempos no es solo otro imperio más. Poseerá el orgullo babilónico, la fuerza bruta medo-persa y la rapidez griega. Es, la culminación histórica de todo el poder imperial humano, consolidado y en directa oposición a Dios. ¡Wow! Y el dragón le entrega su poder, su trono y su gran autoridad. Pero hay un detalle en el versículo 3 que siempre exige detenerse a pensar. El texto dice que una de sus cabezas parecía tener una herida mortal. Pero esa herida de muerte fue sanada. exacto, es sanada. Y como resultado, la tierra entera se maravilla y comienza a adorar a la bestia. Un momento, o sea, herida mortal que es sanada frente al mundo entero. ¿Es esto un intento de imitar la resurrección? Aquí comenzamos a ver la brillantez, aunque completamente perversa, del engaño satánico. Esa herida mortal que es sanada es una parodia directa, una falsa resurrección diseñada meticulosamente. Sí, sí. ¿A quién imita? Al verdadero Cordero Inmolado, a Jesucristo, quien verdaderamente sufrió una herida de muerte en la cruz y resucitó al tercer día con poder absoluto. Es como si el mal sufriera de una falta crónica de creatividad, ¿verdad? No puede crear nada original, así que su única estrategia es distorsionar, plagiar y copiar las obras redentoras de Dios para confundir a la humanidad. Totalmente. El adversario entiende perfectamente la naturaleza humana. Sabe que fuimos diseñados por Dios para adorar lo divino, para asombrarnos ante lo milagroso. Al simular una resurrección, la bestia cruza una línea. Ya no es solo un tema político. Exacto. No solo exige sumisión política o el pago de impuestos, exige adoración espiritual directa. Busca usurpar el lugar exclusivo de Cristo en el corazón humano. Tengo que presionar un poco en este punto, porque aquí llegamos a algo que, puede resultar intelectual y emocionalmente muy confuso. El texto repite explícitamente verbos en pasivo. Dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes. Se le dio autoridad para actuar por 42 meses e incluso dice algo que, hiela la sangre. Sí, lo de la guerra. Dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A ver, si planteamos que Dios es el soberano absoluto del universo, ¿por qué conceder autoridad para que esta bestia blasfeme y, peor aún, para que derrote físicamente a quienes mantienen su fe? O sea, ¿no parece una contradicción frente a un Dios de amor y justicia protectora? Esa es, sin duda, una de las tensiones teológicas más profundas y a la vez más reconfortantes de todas las Escrituras si la analizamos correctamente. Nos lleva directamente a estudiar el carácter de Dios, específicamente sus perfecciones o atributos, como su omnipotencia y su soberanía inescrutable. Ok, a ver. En la teología sistemática, hacemos una distinción crucial entre la voluntad decretiva de Dios y su voluntad permisiva. Eso suena a clase de seminario avanzado. ¿Cómo traducimos la voluntad decretiva y la voluntad permisiva a un ejemplo de la vida real, para entender cómo operan estos verbos pasivos? Pues pensemos en la diferencia entre ordenar que algo suceda y permitir que algo suceda dentro de límites estrictos.
La voluntad decretiva es el plan soberano de Dios que Él causa activamente, como la creación del universo o la salvación a través de Cristo. Ajá. Lo que Él hace directamente. Exacto. Y la voluntad permisiva es cuando Dios decide no detener las acciones pecaminosas de los seres humanos o entidades espirituales, permitiendo que sigan su curso, pero siempre con un propósito mayor. Esos verbos pasivos, el se le dio o se le concedió, son lo que los eruditos denominan el pasivo divino. O sea, el texto no dice que el dragón le dio la autoridad definitiva, sino se le concedió desde una autoridad superior que está, digamos, fuera de escena. Ese es el punto clave. Indica que la bestia no tiene un solo gramo de poder inherente. Su autoridad es completamente prestada. Prestada y temporal, ¿no? Totalmente. Está medida con un cronómetro exacto e inflexible, 42 meses, y está sujeta por una correa sostenida por la mano de la soberanía de Dios. Dios permite esta manifestación máxima de maldad para demostrar, de una vez por todas, la total bancarrota moral y el fracaso absoluto de un gobierno humano y espiritual divorciado de su creador. ¡Wow! Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la fuerza bruta y el asombro inicial de la primera bestia, no parecen ser suficientes para someter la lealtad interna de toda la humanidad. El sistema se da cuenta de que la opresión militar genera rebelión a largo plazo. Necesita algo más. Necesita algo mucho más sofisticado para ganar los corazones. Y es ahí donde entra en escena la segunda bestia, la que sube de la tierra. A simple vista es como el Departamento de Relaciones Públicas del mal. Jaja, esa analogía captura perfectamente su función. Si la primera bestia representa el poder político, estructural y militar que emerge del caos, la segunda bestia es el poder ideológico, filosófico y cultural. Que es mucho más sutil. Exacto. Emerge de la tierra, lo que sugiere un origen distinto, quizás algo más arraigado en la sociedad o menos turbulento en apariencia. Y el texto la describe visualmente con una ironía brutal y perturbadora. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. No sé, la campaña de marketing más perversa concebible. Envuelven las mentiras destructivas del dragón en una estética pacífica, espiritual y aparentemente inofensiva. Te vende veneno, pero con el empaque de un corderito. Y este es un patrón que requiere detenernos para ver la arquitectura teológica profunda. Mencionamos antes cómo el mal plagia las obras de Dios. Al llegar a la segunda bestia se completa la formación de una falsa trinidad, una trinidad satánica que intenta imitar a la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, analicemos esa equivalencia. El dragón, escondido y entregando su autoridad, imita a Dios Padre. La bestia del mar, con su herida sanada y su falsa resurrección, imita a Dios Hijo, a Jesucristo. Entonces, esta segunda bestia es conocida más adelante en el libro de Apocalipsis como el falso profeta, e imita y distorsiona el rol del Espíritu Santo. Claro, tiene sentido. La esencia del verdadero Espíritu Santo es glorificar a Cristo, dirigir las miradas hacia el Hijo y dar vida verdadera. La segunda bestia hace exactamente una burla de esto. Su propósito exclusivo es dirigir la adoración del mundo hacia la primera bestia. Y para lograr esa persuasión masiva, recurre a señales y prodigios. El texto menciona que hace grandes señales, incluso bajando fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, lo cual recuerda inmediatamente a los verdaderos profetas, o sea, como Elías en el Monte Carmelo, que bajó fuego para demostrar quién era el Dios verdadero. Imita el poder profético para legitimar la falsedad, claro, pero el nivel de engaño y burla llega a su punto máximo de sofisticación cuando ordena a los habitantes de la tierra que fabriquen una imagen en honor a la primera bestia. Y el versículo 15 dice algo escalofriante. Dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Otra vez aparece el verbo pasivo, se le concedió, pero enfoquémonos en esa palabra, aliento. Al estudiar hermenéutica, siempre debemos conectar el final del relato bíblico con su principio. En el relato de la creación en Génesis 2, vemos que Dios forma al hombre del polvo y sopla en su nariz el aliento de vida. El soplo divino. Exacto. Ese aliento divino, el ruaj o neshama en hebreo, es lo que convierte al ser humano en un alma viviente,
con capacidad de amar, razonar y tener comunión con su Creador. Es un aliento que otorga verdadera libertad. Y en contraste, lo que la bestia le infunde a la imagen es una falsificación de vida. O sea, no crea un ser con libre albedrío ni comunión. Para nada. Es una animación robótica y manipuladora. Un truco de ilusionismo a escala global. El aliento que da la segunda bestia no produce vida floreciente. De hecho, el texto dice inmediatamente que su propósito es hablar para ordenar la muerte de los disidentes. ¡Qué terrible! Es el contraste definitivo y trágico entre el Dios que respira vida abundante y el sistema mundial que respira control y muerte. Y para asegurar ese control absoluto, la segunda bestia toma como rehén el aspecto más cotidiano y básico de la supervivencia humana, que es la economía diaria. Impone una marca en la mano derecha o en la frente. Establece un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin esa marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre, el 666. Sí, la coerción económica. La coerción es brutal, o sea, o te alineas visiblemente con la cultura y su ideología, o quedas exiliado del mercado. Literalmente te mueres de hambre. Y, bueno, desde una perspectiva escatológica premilenarista y pretribulacionista. Otra pausa necesaria, para asegurar que todos estamos en la misma página. ¿Cómo definimos esa perspectiva pretribulacionista de manera sencilla? Claro. Es la perspectiva teológica que sostiene que habrá un periodo literal de 7 años en el futuro de gran angustia en la tierra, llamado la tribulación, liderado por este sistema del anticristo. Pero, y este es el punto clave del prefijo pre, sostiene que la iglesia verdadera será librada o arrebatada antes de que comiencen esos juicios más severos. Ok, entiendo. Después de eso, vendría el milenio, un reinado literal de Cristo. Sin embargo, incluso si interpretamos la manifestación plena de esta bestia y la marca como un evento de tribulación estrictamente futura, el principio espiritual subyacente es completamente actual. Como el apóstol Juan advirtió en sus cartas que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, operando bajo la misma lógica, aunque todavía no haya llegado a su culminación. Exactamente. Sin entrar en ningún tipo de partidismo político de izquierda o derecha, si observamos con cuidado, la humanidad siempre tiende a crear sistemas de control, redes donde la participación económica o social está condicionada a la conformidad ideológica. Sí, sistemas que exigen aplaudir y validar ciertas filosofías culturales a cambio de no ser, cancelado o excluido del mercado. Comprar y vender siempre ha estado bajo la amenaza de convertirse en un acto de lealtad religiosa hacia el espíritu de la época. Si conectamos esto con el panorama general de la experiencia de quien nos escucha, esto plantea una pregunta importante. Totalmente. Cuando nos enfrentamos a influencias culturales que parecen tener todo el dinero, todo el poder mediático y el control de las plataformas públicas, la situación se percibe asfixiante. ¿Dónde radica la seguridad frente a milagros deslumbrantes y amenazas de aislamiento social? Pues la respuesta fascinantemente está incrustada justo a la mitad del pasaje, casi como un ancla escondida en la tormenta. En el versículo 8. Así es, el versículo 8. Dice que la adoración a la bestia será universal, pero con una excepción monumental. Adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esa sola frase cambia radicalmente la balanza del poder en todo el capítulo. Es una afirmación de soberanía que desafía a la bestia en su propia cara. Totalmente. Aquí es donde la exégesis revela su tesoro más cristocéntrico. Comparemos la naturaleza de ambas autoridades. Por un lado tenemos a la bestia, que recibe autoridad prestada por 42 meses. Es ruidosa, es intimidante, pero su dominio es una temporada finita y efímera. Ajá. Por otro lado, tenemos al Cordero, Jesucristo, cuyo sacrificio redentor fue establecido en la mente y el plan de Dios desde la fundación del mundo. O sea, ¿el plan de salvación no fue una reacción de pánico en el cielo ante el avance de la bestia? ¿No hubo una junta de emergencia en la Trinidad para ver cómo arreglar el problema? Exacto, no hay plan B. El triunfo del Cordero antecede a la existencia misma del engaño del dragón. La autoridad de Cristo está arraigada en la eternidad, mientras que la rebelión de la bestia es solo un parpadeo en la historia humana.
Entonces, ¿qué significa todo esto de manera práctica? Para la persona que va en el tráfico escuchando esto o preparándose para un día donde su entorno laboral o académico presiona fuertemente para comprometer convicciones éticas o bíblicas. ¿Cómo el conocimiento de esta maquinaria de engaño cultural sirve para mantener la paz mental hoy sin deslizarse hacia la paranoia constante de ver conspiraciones ocultas en cada nueva tecnología o noticia? Esa es precisamente la aplicación pastoral de este texto. El apóstol Juan no escribe esto para asustar, sino para forjar resiliencia. El versículo 10 ofrece el consejo bíblico definitivo. Dice, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¡Wow! Lo que el pasaje enseña es que la verdadera resistencia cristiana frente a la coerción no radica en usar las armas del mundo. No se trata de organizar milicias, ni de buscar el dominio del poder político terrenal para imponer la fe por la fuerza. Claro, no combatimos a la bestia convirtiéndonos en otra bestia que golpea con la espada. Ese es el mayor error histórico. La victoria del creyente consiste en una firmeza teológica profunda y una sumisión paciente a la voluntad de Dios, independientemente del costo social o físico. El éxito no se mide por la capacidad de escapar del sufrimiento, sino por la lealtad inquebrantable a Cristo en medio de la prueba. ¡Qué fuerte! ¡Y qué real! Y la paz que disipa la paranoia proviene de entender la doctrina de la gracia soberana. El engaño de la segunda bestia es tan persuasivo, con sus cuernos de cordero pacífico, que intentaría desviar a cualquiera. Pero la seguridad no depende de nuestra astucia para descubrir conspiraciones, sino de que nuestro nombre fue escrito por pura gracia en el libro de la vida desde antes de que el mundo existiera. Esa es la cura definitiva contra el miedo al engaño. La confianza no está en nuestra capacidad de estar siempre alerta a cada código de barras o microchip, sino en que aquel que nos sostiene es infinitamente más grande que las imitaciones pasajeras de la cultura. Es un contraste hermoso al desmenuzarlo. Muy hermoso, ¿sí? Vemos a estas bestias subir del polvo y del caos del mar, manoteando por un poco de adoración temporal. Pero la salvación desciende en calma desde la eternidad. Y siempre operando bajo la estricta medida y soberana voluntad permisiva de Dios. Estudiar Apocalipsis con buena hermenéutica nos rescata de la ansiedad del fin del mundo y nos ancla en la esperanza sólida. Así es. El conflicto de autoridades es una ilusión. La victoria ya fue asegurada en la cruz y en la tumba vacía por el verdadero Cordero inmolado. Lo único que se requiere de quienes siguen la fe es perseverancia paciente frente al engaño y el rechazo del mundo. Y el capítulo cierra con un llamado que requiere muchísima sabiduría, dejándonos una última pieza para reflexionar. El versículo 18 dice, «El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666». Durante siglos, la tinta derramada para intentar asociar este número con tecnologías específicas, tarjetas de crédito o líderes contemporáneos ha sido inmensa. Lo cual suele ignorar cómo la literatura apocalíptica utiliza los números simbólicamente. En la Biblia, el 7 representa la plenitud, la perfección y la santidad de Dios. El 6, por el contrario, es consistentemente el número de la humanidad, creada en el sexto día de Génesis. Tiene mucho sentido. Al repetirse 3 veces, 666, el texto ilustra de esencia humana elevada a su máxima potencia. Es la humanidad intentando consolidarse como su propia deidad suprema, imitando la perfección trinitaria, pero fracasando de forma perpetua. Siempre será un 6, nunca llegará al 7 divino. Es el humanismo caído y arrogante que se declara a sí mismo como la medida final de todas las cosas, lo cual nos deja con un pensamiento provocador final para llevarnos hoy. Más allá de especular obsesivamente sobre qué tecnología futura traerá la marca, este número representa sistemas centrados en el hombre que demandan una lealtad existencial absoluta, una lealtad que solo le pertenece al Creador. Una falsa adoración, claro. Y eso nos obliga a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos con honestidad en qué áreas cotidianas de nuestra sociedad actual, en la economía, en la academia o en la cultura general, ya estamos viendo ideologías que nos exigen esa sumisión total. Sistemas que nos hablan con la destructiva voz del dragón mientras se disfrazan astutamente con la inofensiva piel de un cordero.
Es algo para evaluar con muchísimo discernimiento.